así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Bien, mientras observan ustedes el mapa, ¿verdad?, de los continentes y específicamente donde se ubican los continentes que vamos a analizar, que son Asia y África, me gustaría señalar una reflexión o un pensamiento que con mucha sinceridad volqué al Señor, ¿verdad? Pero siempre cuando yo llego a la iglesia a ministrar y observo los contados hermanos, ¿verdad?, que fieles están reunidos para orar y poder derramar el alma delante del Señor con reconocimiento a Dios, con gratitud por su misericordia, observo a los hermanos y en mi corazón y en mi mente suele pasar un pensamiento. Si realmente somos conscientes del privilegio de estar en comunión con Dios y de poder servir al Señor, ¿verdad?, en un lugar donde tenemos libertad, donde tenemos, ¿no es cierto?, la tranquilidad de poder alabar a Dios, de poder tener, ¿no es cierto?, todo a disposición. Pues particularmente los domingos pienso, si realmente, ¿verdad?, nosotros somos conscientes de lo que vive la iglesia hoy por hoy, ¿verdad?, en razón del sufrimiento, ¿verdad?, del sufrimiento. Y muchas veces, ¿no es cierto?, nos invaden a veces pensamientos muy mezquinos que nosotros no debemos tener en el Señor, de solo pensar en nosotros mismos, ¿verdad?, de solo ver, ¿no es cierto?, nuestra realidad, ¿verdad?, y ver, bueno, vamos, preparémonos, hagamos esto otro. Y muchas veces nos olvidamos de que la iglesia de Cristo, como se ha predicado, ¿no es cierto?, en la jornada de ayer, es una, ¿verdad? Todos aquellos, ¿verdad?, que componen la iglesia, aquellos que han creído en Jesucristo y le han recibido como Salvador, somos un solo cuerpo, dice la palabra del Señor, de acuerdo a como nos señala y nos enseña Efesios capítulo 4 y otros tantos versículos, ¿verdad?, o porciones bíblicas que nos instan de entender que somos un solo cuerpo. Aquí los hermanos están acostumbrados, cuando a mí me pasa eso en el corazón y el pensamiento, de orar por muchos de hermanos, ¿verdad?, de otras latitudes, ¿verdad? Y eso nos motiva también a estar presentes, por ejemplo, o estar recordando a aquellos que también padecen de otros lados, ya sea los conozcamos o no. Por ejemplo, yo ahora, hace no más de un día atrás, sabía del hermano Jorge Payarés que está hospitalizado, por ejemplo, ¿verdad?, está padeciendo en el hospital y los hermanos le están cuidando ahí. Me acordaba, ¿no es cierto?, el hermano Jack me estaba hablando del hermano Ralph Koller, que fue un líder, tremendo líder fundamentalista durante tantos años, ¿verdad? Él ha dirigido por décadas el movimiento fundamentalista, ¿no es cierto?, paralelo al Concilio Internacional, y él está gravemente con un cáncer, ya viviendo quizás, por cierto, los últimos días. Y oramos y nos recordamos de todos aquellos que están trabajando en el Señor. Nosotros tenemos también familiares más cercanos, como Elisa, Leandro, ¿verdad?, que muchas veces nosotros oramos, ¿verdad? Y nos estamos pensando en ello, y yo pido a los hermanos que oren por ellos, ¿verdad? Pero ¿cuánto nosotros lo hacemos de una manera cotidiana, permanente, como parte realmente de la preocupación por la familia en Cristo? Vuelvo a insistir, ya les conozcamos o no les conozcamos, porque hay muchos creyentes que están predicando, ¿verdad?, en lugares y están entregando la palabra del Señor en unas condiciones totalmente distintas a las que nosotros estamos. Seríamos muy mezquinos, pienso yo, si no pensáramos siempre en aquellos que están, hermanos fieles, ¿verdad?, mis hermanos, mi familia, ¿verdad?, que está sufriendo por Cristo. Siempre debemos hacerlo, ¿verdad?, siempre. Nunca debemos de olvidarnos de ellos. Y no solamente en un congreso, sino, vuelvo a insistir, siempre orar por aquellos que están predicando el Evangelio en las distintas latitudes. Quizás podríamos entenderlo esto de una manera más práctica y sencilla. ¿Qué pasa cuando alguien de mi familia está sufriendo alguna tribulación, alguna enfermedad, alguna prueba? ¿Nos desatendemos y no nos olvidamos de qué? No, ¿verdad? Estamos preocupados, si es mi hermano, mi hermana carnal, ¿qué hacemos? Le llamamos, le visitamos, vemos en qué podemos ayudarle, en qué podemos sostenerle, en qué podemos, ¿no es cierto?, brindarle el apoyo, qué sé yo, en fin, ¿sí o no? Esa es la verdad, pero seríamos muy mezquinos, vuelvo a insistir, si somos hijos de Dios,
de desatender nuestra responsabilidad para con todo el cuerpo. Porque son nuestros hermanos. Somos un cuerpo en el Señor. Y eso los hijos de Dios debemos entenderlo. Es un principio que nos fue establecido, ¿verdad?, por una carta constitucional de una iglesia, o por una disciplina particular, o por qué sé yo. No fue establecido por letra humana. El mismo Señor Jesucristo dijo que la iglesia era un solo cuerpo. Y así debemos vivirlo. Debe ser un principio bíblico encarnado en nuestro ser. Por eso que deberíamos estar siempre preocupados por ello, ¿verdad? Yo aprovecho de agradecer, por ejemplo, tomando en cuenta este ejemplo que yo mencionaba, muy doméstico de cada uno. Yo creo que cada uno ha vivido eso, ¿verdad? Cuando ha habido alguien de la familia, o alguien, ¿no es cierto?, de cercano a quienes amamos, ¿verdad?, que ha estado delicado o pasado por una prueba, una tribulación, qué sé yo, le llamamos, nos preocupamos por ellos, ¿ya? Porque son nuestros hermanos, somos unos en el Señor, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo agradezco, ¿verdad?, a todos los hermanos, por ejemplo, cuando supieron que estaban enfermos, me llamaban, ¿verdad? Me llaman de un lado, de otro lado, ¿verdad? Y eso a la larga, por cierto, sirve, porque sabemos que estamos orando los unos por los otros, ¿verdad? Y gracias a esas oraciones el Señor nos sostiene. Pero esa realidad debería ser, ¿no es cierto?, proyectada a toda la iglesia. Ese es el principio que Dios estableció en su palabra. Cristo así lo señaló, Cristo así lo enseñó. Aun cuando no veamos sus rostros, aun cuando no veamos, ¿no es cierto?, aquellas vidas, ni conozcamos sus voces, ni sus nombres siquiera, son parte de la familia y son nuestros hermanos, ¿verdad? Por eso yo mencionaba, y a modo de introducción, nada más quería mencionar esta palabra, ¿verdad?, porque debe ser un pensamiento permanente en nosotros. Esta es una realidad que impacta, ¿verdad? Una realidad, yo diría, creciente en estos días para muchos creyentes, ¿verdad? Están lejanos de la información y del conocimiento de los tiempos de persecución que afectan a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos integrantes de nuestras congregaciones son más conocedores, pienso yo, a veces de los problemas que afectan a personajes, por ejemplo, de la farándula, o deportistas, o qué sé yo, artistas famosos, que de hombres y de mujeres que están predicando el Evangelio. No sabemos de aquellas cosas que vive la iglesia, pero sí sabemos de tantas otras cosas más, tan superficiales y banales, ¿verdad?, que, por cierto, un hijo de Dios no debería gastar tiempo en ello, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, porque aquí tienen que ser sinceros. ¿Cuántas personas dicen, oye, subiste lo que le pasó a esta o este? Eso quiere decir que están a veces muy pegados al televisor, sabiendo de vida de tantas personas ajenas a nosotros, y no sabemos del cuerpo del Señor. Y no sabemos de aquellos que están sufriendo en el Señor. Por eso, por cierto, yo diría, ¿no es cierto?, que este es un mal endémico de los creyentes de hoy, de la iglesia de hoy, ¿verdad? Porque hay muchos que se desatienden, ¿verdad?, de aquellos que están siendo afectados, ¿verdad?, en la fe, a nuestra familia, a nuestros hermanos, están siendo afectados hoy mismo. Es posible que, alguien me dijo eso, por eso que lo coloqué una vez en el tema, es posible, ¿verdad?, que, por cierto, esto no sea de interés público, ¿verdad? Ver la tragedia de los creyentes, ¿verdad?, que mueren, o que aquellos que son perseguidos. No es de interés público, ¿verdad?, porque alguien ya lo mencionó el día de ayer. Yo no he visto en ningún canal, ni siquiera aquellos que tienen el canal cable, ¿verdad?, pueden ver en algún canal que pasen noticias de creyentes que han muerto, o de creyentes que son perseguidos, ¿verdad? No hay ni una noticia, no existen noticias. Yo particularmente veo algunos canales, ¿verdad?, que son de investigación, o qué sé yo, y que dan programas muy bonitos, bueno, pero nunca he visto un noticiario que hable, ¿no es cierto?, de creyentes que son perseguidos o que estén viviendo tragedia, ¿verdad?, en otras partes del mundo. No se habla absolutamente, ¿verdad? Y eso, por cierto, no entendemos que delata que no existe interés propiamente tal en este mundo respecto a los creyentes. Fíjense, a veces, y no estoy en contra de eso, por cierto, nosotros debemos sufrir, ¿verdad?,
con todo aquello que es representativo de la maldad y la corrupción humana. Pero a veces, por ejemplo, pasa con alguna persona, ¿verdad? Y se hace tan famosa esa persona, ¿verdad? Y un creyente, nunca una noticia de un creyente, al menos, ¿verdad?, que esté sufriendo por el Señor. Nunca, no va a encontrar usted. Ni aunque tenga, ¿no es cierto? Yo a veces veo, y quizás es muy crítica la visión, ni aún esos canales que se llaman cristianos, ni siquiera ellos, ¿verdad?, se preocupan o pasan algo relacionado con los creyentes que están sufriendo. Por eso que es tan importante, y pensábamos así, que la iglesia tenga, ¿verdad?, la información adecuada, o al menos, ¿no es cierto?, base para que nuestras vidas puedan estar, ¿verdad?, ligadas, ¿verdad?, como decía nuestro hermano Abraham hoy día, ligadas en la preocupación en el Señor por aquellos que sufren y están siendo perseguidos en el día de hoy. Algunos datos nada más, ¿verdad? Por eso yo mencionaba, y ahí está el mapa en que dice, ¿verdad?, que en África son 18 países en que se registra persecución, y en Asia son 31 los países que tienen persecución. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, ese es el mapa de la persecución, ¿verdad? Ahí hay algunos países bien notorios, ¿verdad?, como veíamos el día de ayer en Centroamérica particularmente, pero fíjense donde está los focos de mayor persecución en el mundo. Esos son. Y cuando hablamos de persecución, estamos hablando, ¿no es cierto?, de hechos puntuales, ¿verdad?, que afectan no solo propiamente tal como decía usted, por ejemplo, a que nos sintamos heridos porque alguien dijo algo. No, estamos hablando de que hombres, ¿verdad?, mueren por Cristo. Mueren por Cristo, ¿verdad? Hoy, ahora, ¿verdad?, precisamente en estos instantes. Algunos datos me gustaría presentar, ¿verdad?, para que tuviéramos esta conciencia. Voy a mencionar algunas cosas. Primero, de acuerdo a las estadísticas y estudios de dos grandes instituciones que se preocupan de esto, una de ellas es Morning Star News, que es un diario probablemente cristiano, y otra institución que es una institución más masiva, que es Open Door International, que son 12 agrupaciones o instituciones que se preocupan de ver estos datos. Nos aporta, ¿verdad?, que primero que se establece, ¿no es cierto?, que en África y en Asia son los continentes en que se produce mayor persecución hoy, ¿verdad?, y donde se oprime con mayor fuerza, ¿verdad?, la libertad de religión contra los creyentes cristianos, específicamente contra los creyentes cristianos y especialmente evangélicos, ¿verdad?, o sea, de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica. Otro dato, en África son 18 los países, ¿verdad?, en que se registra persecución, como veíamos en la diapositiva anterior, y en Asia son 31 los países que tienen persecución permanente. Otro dato de estas mismas instituciones, el 65%, y esto es muy interesante, escuchen muy bien, el 65% de todos los mártires cristianos de toda la historia han sido asesinados en el siglo XX. O sea, ahora, fíjense, estamos hablando del porcentaje de toda la historia, tanto bíblica como del Antiguo y el Nuevo Testamento, épocas tan oscuras, ¿verdad?, como fue el periodo medieval, ¿verdad?, contra la Iglesia, o de la persecución, ¿no es cierto?, de la institución católica romana en el periodo de la Reforma, y así sucesivamente. Aún así, todo ese tiempo y toda esa historia no registra el porcentaje más alto de persecución. Lo registra el siglo XX, el 75%. O sea, hoy los creyentes realmente pueden decir, ¿verdad?, que la iglesia está en persecución. Estamos dando datos estadísticos fidedignos, ¿verdad?, de esta realidad. También me gustaría aportarles lo siguiente, que está ahí en pantalla. Según, ¿no es cierto?, la investigación de Bert Hickman, que es un estudioso y que trabaja para la investigación del cristianismo global, él dice, ¿verdad?, que se estima que cada 5 minutos, un creyente en Cristo muere por su fe. ¿Ha pasado 10 minutos o 15 minutos de esto? 3 hermanos han muerto por el Señor. Y es posible que al término, ¿no es cierto?, de esta exposición, de acuerdo a lo que yo calculo, 12 creyentes hayan muerto por el Señor. ¿Qué les parece a ustedes? Esperando que sea media hora, no más exposición.
Pero imagínense lo que esto significa. Esto estoy hablando de realidad, no estoy hablando de una ficción o sencillamente datos, ¿no es cierto?, que sean erróneos. No, estamos hablando de hombres y de instituciones que se han preocupado de esta situación y que permanentemente están, ¿no es cierto?, entregando la información para el pueblo de Dios, ¿verdad? Bueno, insistir, por eso yo digo, a veces los computadores están llenos de tantas cosas. Qué bueno sería, ¿verdad?, que nosotros nos suscribiéramos, por ejemplo, como a mí me llegan todo este tipo de información, nos suscribiéramos para poder estar al tanto diariamente de lo que está sucediendo en el mundo con la iglesia, con nuestros hermanos, con mi familia en el Señor. Esa es la realidad. Vuelvo a insistir, yo partí entregando un principio bíblico entregado por el Señor Jesucristo, que dice que somos un solo cuerpo, ¿verdad? Bueno, algunos casos vamos a registrar. La verdad es que había cosas muy crueles y yo omití en el tema esas cosas porque a veces se pasa a un estatus más que nada, ¿no es cierto?, que no queremos lograr, de hacer, ¿no es cierto?, algo claro. No, estamos hablando de casos, pero aún así son, ¿verdad?, tremendamente dolorosos, ¿verdad?, y afectan hasta lo más interno a aquellos que amamos al Señor, porque entendemos que si amamos al Señor, debemos amar a los que somos iguales, ¿verdad?, o comunes en la fe. Así que voy a ver solamente algunos. En Nigeria, ¿verdad?, en Nigeria se establece, ¿verdad?, de acuerdo a las estadísticas, que el 70% de los reportes anuales de violencia contra los creyentes son de Nigeria, ¿verdad? En el año pasado, entre el 6 y el 7 de julio del año pasado, 10 aldeas fueron alcanzadas y atacadas por un movimiento musulmán que se llama Boko Haram. Las iglesias cristianas fueron atacadas ahí y hubo más de un centenar de muertos, quienes sufrieron la cercenación de sus miembros, y luego muchos de ellos fueron quemados vivos. Cuando hablamos, ¿verdad?, en estos países se utiliza mucho el machete, ¿verdad? Y este grupo, este movimiento musulmán, entraron con esos machetes haciendo, ¿no es cierto?, o tirando a donde podía llegar, pero no contento con eso, quemaron, ¿verdad?, a aquellos que estaban en estas iglesias, ¿verdad? Quiero mencionar que durante el año 2012, antes de lo que sucediera el 6 y el 7 de julio del año pasado, Nigeria se transformó en la nación que registró, ¿verdad?, mayor ataque a iglesias protestantes, ¿ya?, en Nigeria. Estamos hablando de África, ¿verdad? Ahí está la ubicación. Pero vuelvo a insistir, no solamente, ¿verdad?, todos esos cuerpos que ustedes ven ahí calcinados son hijos de Dios que estaban sirviendo al Dios vivo. No solo los cercenaron, sino los quemaron. Y eso está sucediendo ahora, ¿verdad? Es cosa de usted que simplemente busque información y se da cuenta de los reportes del día, ¿verdad?, de cómo creyentes sufren real y verdaderamente. Por eso les decía yo, a modo de chiste, a muy hermanos, pueden decir yo, no, esto es un sufrimiento, llegar temprano a la iglesia a orar. Eso es sufrimiento. Eso es sufrir por Cristo. Otra iglesia, otro país, Egipto. La verdad es que esto a mí me ha causado, ¿verdad?, un tremendo dolor y una convulsión respecto a cómo la maldad humana puede llegar, ¿no es cierto?, a este límite. Pero ustedes saben, ¿verdad?, que en Egipto permanentemente hay una convulsión social que comenzó posterior, ¿verdad?, a la caída de un régimen. Y esto ha dado, ¿verdad?, que el crecimiento de las células, ¿verdad?, radicales musulmanes, ¿verdad?, vayan creciendo, ¿verdad?, y tienen ustedes saben, ¿verdad?, que la lucha de los musulmanes es una cuestión permanente en razón a los cristianos. Ellos no miden en todo caso ni evangélicos ni bueno, para ellos todos los cristianos, ¿verdad?, deben ser eliminados, ¿verdad? Bueno, con toda la convulsión social, ¿verdad?, se aplica en este momento en Egipto, como en varias otras naciones, ¿verdad?, musulmanes, un principio que dice que si yo, ¿verdad?, no puedo en contra de aquellos creyentes, ¿no es cierto?, que se están intensificando y multiplicando en estas naciones, porque este es un dato sumamente interesante
que revela que la iglesia en la persecución, fíjense, es bendecida. Porque en estos países está creciendo la iglesia de creyentes verdaderos, convertidos al Señor. Pero fíjense lo que hace la maldad del hombre. Los movimientos musulmanes han dicho si la única manera de limitar el crecimiento de las familias cristianas, roban a las hijas, ¿no es cierto?, de los matrimonios cristianos, o de las familias cristianas, especialmente las hijas. Y las hacen, no solo, ¿verdad?, niñitas de 10, 12, sino que las hacen esclavas, ¿verdad?, hasta casarse con ellas, de tal manera que puedan someterlas a la religión musulmana. Pero no solo eso. En una de las protestas, ¿verdad?, muchos hombres asaltaron iglesias cristianas, ¿verdad?, y se llevaban a las niñas, ¿verdad?, y luego de violarlas, ¿verdad?, y hacer destrozar a las niñas, las dejaban botar. Este es uno de los casos. Esto está sucediendo hoy. Por eso que es importante que sopesemos y valoremos desde la perspectiva, ¿verdad?, de la realidad, pero también de lo que la palabra del Señor nos dice. Porque, por cierto, dice que vendrían estos tiempos, ¿verdad? La Biblia dice que vendrían estos tiempos. Y nosotros muchas veces, vuelvo a insistir, esto es lo que hay que hacer, el paralelo. Muchas veces yo estoy sentado cómodamente en el asiento de mi iglesia, cuando voy a la iglesia, y hay creyentes que están predicando el Evangelio en estas condiciones. Al menos debería darnos vergüenza, ¿verdad?, y hacernos reaccionar respecto a cuál es la responsabilidad que el Señor nos colocó en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice, ir y predicar el Evangelio hasta el último día. Esa es la realidad. Estos hermanos lo están haciendo. Otra de las naciones, Eritrea. Bueno, debería haber contado muchas otras cosas más de Egipto, pero el 12 de abril del año pasado una noticia también fue estremecedora respecto a los hermanos en Egipto. Un grupo también de extremistas, ¿verdad?, apedrearon y atacaron varias iglesias cristianas. Y las familias, ¿verdad?, y varias familias fueron destrozadas, o sea, fueron segregados y selectivos en cuanto al exterminio, ¿verdad? Ya yo mencioné que uno de los principios es deshacer y someter a las mujeres que son cristianas, pero otro de los principios era cortar cabeza, o sea, a los varones, ¿no es cierto?, de las familias cristianas, los tomaban y los mataban, ¿verdad? Y curiosamente yo creo que a lo mejor ustedes vieron algunas noticias respecto a eso, pero en algunas plazas aparecían muertos, ¿verdad?, en las revueltas y en las protestas que muchas veces salían en la televisión, pero la televisión nos decía que esos muertos eran propiamente tal aquellos hombres, ¿verdad?, padres de familia, que los mataban y los arrastraban y los dejaban ahí en la plaza. ¿Ya? No eran protestantes, o sea, no eran personas que estaban ahí envueltas en la convulsión, sino eran los asesinados, ¿verdad?, que eran arrastrados y llevados, ¿verdad?, a aquellos lugares. Bueno, Eritrea, hace unos meses atrás, ¿verdad?, el pastor Adris Said Muhammad, de 31 años, después de sufrir cárcel y tortura por más de 3 años, ¿verdad?, fue condenado a muerte y lo mataron, ¿verdad? A muchos que conocíamos el caso, ¿verdad?, oramos por el pastor Adris en más de una oportunidad, ¿verdad?, en nuestras iglesias. Me recuerdo que después que entregamos este tema, los hermanos aliancistas me pidieron, ¿verdad?, entregar noticias respecto a ellos, y ellos se comprometieron a estar orando conmigo en algunos casos bien específicos, ¿verdad? Fue una resolución o conclusión de ellos en forma espontánea. Entonces hicimos ese lazo, ¿verdad?, con parte de los hermanos, y particularmente hermanas de la iglesia lancista. Bueno, quiero mencionarles por qué. Porque en este momento, así como el pastor Adris padeció cárcel, ¿verdad?, tortura y después la muerte, hay más de 1500 pastores que están en las mismas condiciones en este país, en Eritrea. ¿Qué es lo que sucedió esto? El año pasado, 42 naciones se colocaron de acuerdo, ¿verdad? Los hermanos en estas naciones empezaron a hacer presión, y 42 naciones enviaron un llamado al gobierno de Eritrea de frenar la persecución, ¿verdad?,
y tortura para las iglesias cristianas, ¿verdad? Eso fue el año pasado. A veces el pueblo de Dios no es más reaccionario, ¿verdad? Y no tan dinámico de llevar adelante, ¿verdad? Propuestas concretas, ¿verdad? Y rápidas y urgentes, ¿verdad? Para ellos. Pero algunas iglesias en algunas naciones se organizaron, ¿verdad? Para solicitar esto, porque tenían la información justamente. Hoy día, actualmente, como les digo, hay más de 1.500 pastores que están en las mismas condiciones. Muchos de ellos, por cierto, en el transcurso de los próximos días o los próximos meses o años, seguramente van a correr la misma suerte del pastor Adriz. O sea, van a morir por Cristo, ¿ya? Otra nación, Kenia. El 1 de julio del año pasado, en la Iglesia Evangélica Bíblica, mientras se realizaba la escuela bíblica dominical, como suelen hacerlo las iglesias, ¿verdad? Nuestras iglesias, un grupo de hombres encapuchados irrumpieron y dispararon ráfagas de metralla y lanzaron granadas, ¿verdad? Dentro del templo. 17 hermanos en la fe murieron y 45 quedaron heridos de gravedad. Ahí está parte, ¿no es cierto?, de lo que era el templo, que perfectamente podría ser, ¿no es cierto?, como eran antiguas nuestras bancas, la segunda iglesia o la primera iglesia, en fin. Nosotros, ¿ustedes se reúnen con ese temor? No. Nunca. En Kenia sucedió esto, ¿verdad? Y quedaron ahí los cuerpos, ¿verdad? Tirados. Por eso que nuestra condición, vuelvo a insistir, como dije al comienzo de la reflexión, qué triste es que a veces ni siquiera valoramos, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha permitido vivir. Y a veces encontramos tan pesada la carga. Ya no puedo más. Hermano, vaya y dígale esto a uno de estos que sufren por Cristo ahí. En China se calcula que unos 45 a 60 millones de evangélicos se reúnen en las llamadas iglesias hogar, porque, bueno, en China la predicación de Taylor, ¿verdad? En China nosotros sabemos que es uno de los países que ha colocado mayores trabas para la predicación del evangelio. De hecho, hasta hace poco, ¿verdad?, era una condenación inmediata si a alguien se le sorprendía con una Biblia, ¿verdad?, entrando al país, o sea, ni siquiera chino. Si alguien iba de otro país y entraba a China con una Biblia, era pena de cárcel inmediata, ¿verdad? Yo me recuerdo que el hermano Nicolás Alarce me conversaba, él tuvo varias situaciones en varios de estos países, ¿verdad? Y él decía que era terrible, ¿verdad?, entender eso, ¿verdad? Y una vez, porque él llevaba su Biblia, también algo parecido le pasó a la hermana Ernestina, no solo lo retuvieron, sino que lo llevaron, ¿verdad?, a declarar por qué andaba con esa Biblia él, ¿verdad? Eran países, lo mismo que yo le mencionaba del hermano Leonardo Hopkins. Él para entrar, por ejemplo, porciones bíblicas, él muchas veces tira Nuevo Testamento y los colocaba en las plantas de sus pies, o sea, como plantilla. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando hace frío, bueno, ya no se usa eso, pero antes se colocaba un día y se colocaba ahí, bien calentito? Bueno, él sacaba hojas, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Me decía, yo amontonaba libros completos, ¿verdad?, y los colocaba como plantilla en mis pies, ¿verdad? A pesar de que eso es una costumbre quizá un poco nuestra, no lo crean. Fíjense que en estos países también se acostumbra un poco eso. Entonces los pasaba como que eran una cosa doméstica y particular, ¿ya? Fíjense lo que significa. Y aquí a veces, como decía Mauricio el día de ayer, ni siquiera saben los hermanos dónde están sus Biblias para encontrarlas para el día domingo. Bueno, en China, el gobierno chino hace 2 años atrás empezó a aplicar un plan a largo plazo que busca erradicar las iglesias hogar. ¿Por qué? Porque el evangelio se ha extendido rápidamente a través de esta forma,
los hermanos no tienen congregaciones porque no pueden, ¿verdad?, tener congregaciones así como las que nosotros tenemos, o templos en particular donde puedan servir al Señor. Y si los tienen, tienen que estar absolutamente registrados y bajo las normas y estatutos, ¿no es cierto?, del gobierno. En otras palabras, poco lo que se predica ahí del Evangelio, ¿verdad?, sino que se sigue enseñando, ¿no es cierto?, las doctrinas comunistas, ¿verdad?, y en base a eso pueden, ¿no es cierto?, subsistir. Las iglesias hogares son aquellas formadas especialmente por hombres y mujeres que realmente se han convertido al Señor, ¿verdad? Y esto de tiempo eterno, o sea, no es de ahora nada más, ¿verdad?, sino que los primeros misioneros, y así se instauraron, y así han mantenido, y así se han ido multiplicando y creciendo la iglesia en China, ¿ya? Entonces, para erradicar esto, el gobierno hace 2 años, el gobierno chino hace 2 años impulsó un plan, ¿verdad?, que busca erradicar las iglesias hogar, obligando, ¿verdad? El año pasado se obligó a que todas las iglesias deben integrarse al llamado, abre comillas, movimiento patriótico, las 3 autonomías. Si alguien quiere estudiar eso puede ver, se van a dar cuenta. Este es un plan del gobierno chino, ¿verdad? Entonces todas las iglesias que quieran realmente estar en China tienen que suscribirse a ese plan e integrarse al movimiento, ¿verdad?, llamado las 3 autonomías, ¿verdad? Las 3 autonomías, un movimiento patriótico. Este plan contempla que el año 2015, o sea, el próximo año, no existan este tipo de iglesias. O sea, ya quieren frenar absolutamente la predicación del Evangelio en China, ¿ya? Esto ha obligado a que los hermanos en China tengan que volver a antiguas prácticas, ¿verdad?, para reunirse, como por ejemplo, para reunirse, ¿verdad? Aquí, ¿cuántas personas saben el versículo de memoria? Si pudiéramos aquí hablar, yo sé que varios de nosotros sabemos varios versículos de memoria y podríamos citar. Allá los hermanos saben libros enteros de memoria. Con el solo hecho, ¿verdad?, de poder transmitir, ¿verdad?, verbalmente la palabra de Dios unos a otros. Y esta es la verdad de lo que sucede, ¿verdad?, en estas iglesias hogar en China, ¿verdad? Se transmiten de esta manera. Tuvieron que volver a esas antiguas prácticas, ¿verdad? Porque vuelvo a insistir, el tener, ¿verdad?, porciones bíblicas, bueno, una Biblia con mayor razón, ¿verdad?, es sinónimo y absoluto, ¿verdad?, de cárcel, de tortura y, ¿no es cierto?, de enjuiciamiento, ¿verdad? Eso es lo que sucede en China, ¿verdad? A los pastores, ¿no es cierto?, se les persigue, ¿verdad?, particularmente, y se les enseña, ¿no es cierto?, que no es así. ¿Todos cuántos saben este corito? Yo hice esta reflexión y entendiendo un poco el ejercicio de lo que había que hacer para entender un poco a los hermanos. ¿Cuántos saben este corito? ¿Podríamos cantarlo ahora? A ver si lo podemos cantar. 1, 2, 3. Dios me ama a mí, Dios me ama a mí, contento estoy cantando voy, Dios me ama a mí. Y ahora podríamos cantarlo solo con las acciones sin emitir palabras. 1, 2, 3. Así se cantan los hermanos unos a otros en China. Y aquí nosotros tenemos limitaciones para cantar, ¿no? Nada, ¿verdad? Podemos hacerlo, podemos vibrar con las alabanzas. Los hermanos se cantan así. Eso es lo que sucede en China, ¿verdad? Otro país, Vietnam. Me estaba recordando de China. Nosotros hacemos las escuelas bíblicas y a veces nos pasamos por alto las escuelas bíblicas. El año pasado, creo que aquí lo anoté yo, bueno, pero no lo voy a encontrar así, pero en una de las regiones chinas, estos hogares hicieron una escuela bíblica de vacaciones como nosotros solemos hacerla. Entonces buscaron a los niños y juntaron a los niños, ¿verdad? Y los juntaron fuera de una aldea, en un recinto, ¿verdad?, como un campo abierto, ¿verdad?, seguramente techado con esas pajas, ¿verdad?, nada más, y ahí hicieron la escuela bíblica de los hermanos. Uno de los padres, ¿verdad?, que
Su propio hijo estaba ahí, y uno de los padres los delató. Llegaron las patrullas, ¿verdad? Se llevaron a todos los profesores de la escuela bíblica y al pastor que estaba dirigiendo, ¿verdad? Y se fueron directamente a la casa. A los 3 meses después soltaron a los profesores, y del pastor nunca más se supo. Solo por hacer una escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? Eso pasó en China. Bueno, en Vietnam, al igual que en China, la persecución se ha intensificado en este último tiempo. A comienzo del año pasado, la agrupación Compañerismo Evangélico de Vietnam, que integra a más de 25 iglesias, ¿no es cierto?, hogares similares a las de China, solicitó a todas las iglesias en el mundo entero ayuno y oración por el creciente número de hermanos encarcelados y perseguidos en Vietnam. Vietnam particularmente tiene es mucho más, yo diría, más firme la opresión hacia los hermanos, y la comunicación no es tan expedita, ¿verdad?, como en China, porque en China muchas de estas informaciones suele darse por aquellos hermanos que van a visitar China, ¿verdad?, y que ven y que registran, ¿no es cierto?, estos datos. En Vietnam es mucho más difícil hacerlo porque justamente, ¿verdad?, es mucho más restringido, ¿verdad?, la entrada a Vietnam, ¿ya? Pero los hermanos vietnamitas se concentraron, ¿verdad?, y convergieron, hicieron esta agrupación y solicitaron a todo el mundo entero, a las iglesias fieles, que oraran y ayunaran por la persecución, ¿no es cierto?, de la iglesia en Vietnam. Otro país, la India. Mientras se realizaba normalmente un culto de oración, una turba de 600 personas atacó de improviso la iglesia evangélica de Kandhamal. El pastor Mantur Nayak fue golpeado junto a toda la congregación. Los fierros que portaban los atacantes rompieron los huesos y cráneos. No contentos con la masacre, desmoronaron el templo de los hermanos, no dejando registro alguno, ¿verdad?, que pudiera identificar a la iglesia. Otro caso habla que mientras el pastor Paidil realizaba visitación a miembros de su congregación, fue asaltado por un grupo de nacionalistas hindúes. Lo atacaron bestialmente. Cuando le creyeron muerto, lo dejaron en el camino. Su familia lo encontró agonizante y lo llevaron de urgencia al hospital. Varias familias cristianas, ¿verdad?, hermanos, y estoy hablando miembros de la congregación del pastor, se hicieron presentes en el hospital y empezaron a orar a las afueras del hospital por el pastor. Cuando estaban en esto, ¿verdad?, el mismo grupo de enajenados que había asaltado al pastor les atacó a estos que estaban orando fuera del hospital, debiendo estas familias retirarse y huir a la selva. Una realidad, ¿verdad?, de la India. Bueno, podríamos seguir reportando, ¿verdad?, hechos, como yo le he mencionado, y estos son solamente algunos, ¿verdad?, reportar hechos en otros países que abarcan, ¿no es cierto?, los continentes que yo señalaba. Pero ¿por qué se dice que hay mayor persecución en ellos, ¿verdad? Y también el porcentaje más alto en la historia de perseguidos es en este tiempo. Podríamos hablar, porque también registra, ¿verdad?, muchos países donde es tan difícil como estos países que hemos mencionado predicar el Evangelio, entre ellos Somalia, Etiopía, Malí, Marruecos, Sudán, Kenia, República de África Central, Senegal, Pakistán, Afganistán, Corea del Norte, Filipinas, Nepal, Indonesia, Rusia, Laos y otros países de Asia. Pero todos, ¿verdad?, son eventos y tragedias similares en crudeza y violencia a la que nosotros hemos visto. Todos estos casos, ¿verdad?, y sin duda muchos más, nos llevan a esa inquietante pregunta, ¿verdad?, que nosotros nos podríamos hacer desde la perspectiva bíblica, ¿verdad?, porque ya hemos conocido esta realidad. Yo he querido ser bien claro en cuanto a estos ejemplos, nada más, como ya he mencionado. Pero nos lleva, ¿verdad?, a una inquietante pregunta que debe ser respondida desde la perspectiva bíblica. Y la pregunta es esta: ¿cómo verá Dios esta trágica realidad
que a muchos de nosotros suele ser desconocida. ¿Cómo ve Dios esto? Porque nosotros muchas veces podemos hacer y sentirnos, ¿verdad?, tocados y dolidos y a lo mejor hasta nos emocionamos, pero quizás no podríamos llegar a comprender más allá de nuestras propias limitaciones lo que esto implica. No así a la mirada perfecta de Dios. Por lo tanto, deberíamos escudriñar en las Escrituras para saber cómo ve Dios esto, de tal manera que nosotros, ¿verdad?, dejando nuestras propias conclusiones o nuestros propios sentimientos humanos, pudiéramos sentir, ¿verdad?, en lo que implica la palabra del Señor y ver de la misma manera como ve el Señor esta situación, ¿verdad? Creo que esa debe ser la búsqueda de la enseñanza en la palabra del Señor ante esta realidad que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Quiero mencionar algunas cosas nada más. Primero, la persecución de la iglesia sufriente desde la perspectiva de Dios y su palabra. En primer lugar, debemos señalar que si bien el desconocimiento y desinformación de la mayoría de los creyentes fieles es casi sintomático de los tiempos de tibieza de la iglesia hoy día, porque querámoslo o no, la filosofía de este mundo en muchas congregaciones ha entrado a apoderarse, ¿verdad?, de las mismas. Por eso que nosotros estamos más centrados, ¿verdad?, en lo que sucede a nuestro espacio o nuestro nivel o el metro cuadrado en el que nosotros estamos. De hecho, cuando yo digo la filosofía, estamos hablando de la manera de vivir de este mundo. Cuando yo estoy complacido viendo un programa de televisión con una bebida a mi lado, ¿verdad?, algunos varones ven algún partido de fútbol, estamos absolutamente desconocemos realmente esta realidad, porque nuestra visión se hace tan corta, ¿verdad?, o tan miope, que al final de cuentas, ¿verdad?, en la comodidad y en todo lo que nos ofrece este mundo, nos quedamos en un estatus en el cual, ¿verdad?, nos sentimos complacidos como estamos. Así, aquí. Esa es la filosofía, la manera de vivir hoy de este mundo, y vuelvo a insistir, de mi humilde visión, eso yo creo que ha entrado a la iglesia. Por eso que para nosotros, ¿verdad?, el sufrimiento es otra cosa, ¿verdad? El que seamos atacados o mencionados, o simplemente, como yo decíamos de chiste, ¿verdad?, que nos cueste levantarnos para ir al culto de oración. Pero vuelvo a insistir que hay una realidad absolutamente dispar respecto a esto, ¿verdad? Entonces, esa es la filosofía con que la iglesia hoy día está viviendo. Recuerden que desde la perspectiva profética, la palabra del Señor, ¿no es cierto?, habla de la iglesia de la Odisea como esa iglesia absolutamente indolente que cree que lo tiene todo y está complacida absolutamente dentro de su estatus, de su posición, ¿verdad? Como yo decía al comienzo, vamos a nuestros templos limpios, nos preocupamos que esté perfeccionado, que tenga esto, otro, ¿verdad? Y decimos, lo tenemos todo. No nos falta nada, ¿verdad? Pero recuerden muy bien que la palabra certera del Señor le dice, ¿verdad?, necio, ¿verdad? No sabes que tú eres un pobre, ¿verdad?, un cuitado, un miserable, y desnudo más encima. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque dice la palabra del Señor proféticamente, que cuando Él venga, ¿verdad?, a muchos les sorprenderá, no vestido adecuadamente con la perseverancia de la santificación en sus vidas, viviendo totalmente ajenos e indolentes a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero esa es la visión profética de la palabra, la iglesia de la Odisea, y quizás interpretan muy fielmente a la iglesia de los días de hoy, ¿verdad?, en cuanto a su tibieza, en cuanto a su comodidad, en cuanto, ¿no es cierto?, a que pareciera ser que lo tenemos todo ya. ¿De qué más tenemos necesidad, verdad? O sea, en el yo. Esta filosofía hedonista que ha influenciado a muchos, parte de chiquitito. Por eso es que yo les digo a los niños, los papás de los niños, que tengan cuidado, ¿verdad? Si ustedes ven que los niños se sienten tan comprensivos y los padres están tranquilos porque los dejan solos en una pieza, que se con un televisor, con un juego, y pasan horas, todo, ¿verdad? O el mismo papá pasa
pasa mirando la tele en lugar de conversar con sus hijos, eso significa que esa filosofía ha entrado a su hogar. Esa manera de vivir de este mundo está implantada en su vida y en la vida de su hogar. Y eso tenemos que remover, ¿verdad? Buscando las fórmulas que el Señor ha determinado en su palabra. Por eso que nos vamos a ceñir a lo que Dios establece. Bueno, si la iglesia sintomáticamente es una iglesia, ¿no es cierto?, de una característica de tibieza, no es en lo absoluto lo que sucede con nuestro Dios, ¿ya? No crea que Dios está, al igual que muchos de nosotros, cómodos en su casa. No. Dios, dice la palabra del Señor, para Él, que todo lo sabe y que todo lo ve, por supuesto, no puede ser que pase, ¿verdad?, por alto la condición de estos creyentes, de estos sus hijos que sufren por la fe en Cristo. Observemos su pensamiento santo, que por cierto debería ser nuestro pensamiento ante esta realidad. Para los ojos de nuestro Dios, el primer punto, la muerte de sus hijos perseguidos y violentados tiene un doble significado. Y por favor me escuchan respecto a esto. Dos significados hay para la visión del Señor en cuanto a la realidad que nosotros hemos indicado. En primer lugar, la palabra de Dios me dice y consigna claramente como preciosa la ofrenda que ofrecen, ¿verdad?, aquellos que sufren persecución. Fíjense que partimos leyendo, ¿verdad?, dice las bienaventuranzas, ¿verdad?, ahí en Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los que sufren persecución. No podríamos borrar esa parte de las Escrituras porque es la visión que Dios tiene respecto a aquellos que sufren persecución. Es una bendición. Alguien dijo anoche, que el pastor Anero, en la tarde alguien dijo que contradictorio de decirlo, pero es una bendición desde la perspectiva de Dios, desde los ojos del Señor, dice, ¿verdad?, que es una bendición y que Él consigna como preciosa la ofrenda que sufren aquellos que son perseguidos y que son y padecen, ¿verdad?, a causa de Cristo. Hay un salmo muy especial, el Salmo 72, verso 14, ¿verdad?, que ustedes podrían, ¿no es cierto?, leer o que podrían ustedes seguir en la lectura. Ahí dice la palabra del Señor: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Está hablando de aquellos que están sufriendo por esto, ¿verdad? Ese es un salmo de forma específica, puntual, que nos revela la mirada que Dios tiene y cómo Dios consigna a aquellos que sufren, ¿verdad?, por Él. Y fíjense que está hablando, ¿no es cierto?, de la propia vida de esto que dan por el Señor. Dice: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. Esto lo entendieron todos los fieles que predicaron la palabra del Señor. Por eso que Pablo decía con tanta convicción, y decía con tanta